Saga Egmont presenta El Mago, 13 cuentos japoneses, de Ryunosuke Akutagawa, traducido por Ryukichi Terao, narrado por Fernando Cebrián Martín. Akutagawa, el elegido. Prólogo. Cuando el 24 de julio de 1927 el escritor japonés Ryunosuke Akutagawa, 1892-1927, se quedó dormido para siempre abrazado a una Biblia, luego de haber ingerido una dosis letal de cianuro de potasio, estaba naciendo una de las leyendas más sólidas y perdurables de la literatura japonesa del siglo XX. En alguna de las cartas que dejó a su familia y amigos intentando justificar su suicidio, Akutagawa habló de una vaga inquietud acerca de mi futuro. Lo que explicaba, en parte, las razones que lo condujeron a abreviar el suplicio en el que había estado inmerso en los últimos años, agravado por diversas circunstancias los meses de ese año infausto y final. Es muy probable, y a mí en particular no me cabe ninguna duda, que entre los narradores japoneses del siglo XX, aquel que se continúa leyendo con mayor fervor y emoción, en su propio país como en el extranjero, sea Ryunosuke Akutagawa. En Japón existe unanimidad al considerarlo como el mayor cuentista de todos los tiempos, y si el análisis se extendiera a la literatura universal, seguiría ocupando un lugar muy destacado al lado de Maupassant, Chekhov, Edgar Allan Poe y Jorge Luis Borges. La obra de Ryunosuke Akutagawa ha fascinado a miles de lectores. Ya desde mucho antes de su trágica y prematura muerte, a los 35 años de edad, se le leía como a un clásico. Es fama que dos de sus primeros cuentos, Rashomon y La nariz, merecieron elogios de Natsume Soseki, considerado como el pionero de la moderna literatura japonesa, que no era precisamente pródigo en este tipo de manifestaciones de entusiasmo. Akutagawa fue respetado incluso por contemporáneos suyos de la talla de Junichiro Tanizaki, con quien sostuvo una agria polémica a principios de 1927. Y un escritor de gustos tan eclécticos como Osamu Dazai, el enfant terrible de las letras japonesas, lo idolatraba y manifestaba por él una devoción reverencial. Se ha especulado con la idea de que el suicidio de Akutagawa, que recibiera en su momento una inusitada cobertura de la prensa, algo muy extraño tratándose de un escritor que, a decir verdad, no era una figura pública o lo que podríamos llamar en la actualidad una personalidad mediática, contribuyó en gran parte a la divulgación de su obra, pero esto pudo haber sido válido al comienzo y no explica para nada la permanencia y la vigencia en el tiempo de la obra de Akutagawa. En 1930 aparece en Tokio una primera traducción al inglés de 11 cuentos de Akutagawa, con el título de Tales Grotesque and Curious. El traductor, Glenn W. Shaw, un norteamericano que conoció al autor, había traducido alrededor de 1920 para una revista japonesa el célebre Rashomon. Ya para el año 1935, apenas 8 años después de la muerte de Akutagawa, por iniciativa de su amigo el también escritor Kikuchi Kan, se creó el premio literario que lleva su nombre, dedicado a los escritores emergentes, que continúa siendo hasta el presente el galardón de más prestigio entre los narradores japoneses. Se otorga 2 veces al año, habiendo sido uno de los jurados en sus primeras ediciones el escritor Yasunari Kawabata, el primer japonés Premio Nobel de Literatura, 1968. Entre la centena de galardonados con el premio Akutagawa, destacan el novelista católico Shusaku Endo, 1955, Kenzaburo Oe, 1958, Premio Nobel de Literatura, 1989, y Ryo Murakami, 1976. Es notable que haya sido Jorge Luis Borges, en el ámbito de nuestra lengua, el primero en fijar su atención en la obra de Akutagawa al incluirlo con el cuento En el bosque, en la antología que preparara con Adolfo Bioy Casares de los mejores cuentos policiales, en 1956. Luego, en la segunda edición ampliada de la famosa Antología de la Literatura Fantástica, 1965,
Sample complete. Ready to continue?